1 al 14. Amén, hermanos. Muy bien. Ya todos lo tenemos, ¿verdad? Ok, inicio yo y cerramos en el 14 todos juntos. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Julio César que todo el mundo fuese empadronado. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían todos: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Amén. Tomemos asiento, hermanos, y preparemos nuestra mente, nuestro corazón para escuchar el sermón que tendremos a continuación. Hermanos, pues como cada vez que el pastor Manuel me hace el favor y me da el honor de venir a compartir la palabra con ustedes, pues siempre me llena de alegría y de mucho gozo, ¿no? En el último mes me ha invitado, él me ha invitado una vez y con los jóvenes he tenido la bendición de venir otra vez. Y realmente me gusta mucho venir a esta iglesia, ¿no? Algunos de ustedes saben la historia, pero esta iglesia accidentalmente ha sido muy significativa para mí. Por alguna razón que aún no comprendo, mis papás me bautizaron aquí. Después, cuando entré al seminario, mi culto al seminario fue aquí. Mi segundo nombramiento pastoral fue aquí. Y así han sucedido muchas cosas interesantes en este templo, por lo cual le tengo mucho cariño. Pero ayer le escribía al pastor Manuel y le decía que, si bien es cierto que siempre que me invitan a compartir la palabra me llena de gusto, de alegría, de satisfacción y de mucho compromiso, pues hoy en particular es muy bonito, ¿verdad? Poder en una fecha tan especial poder compartir con ustedes y poder reflexionar juntos la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Y hoy es un día muy alegre, ¿no? Comúnmente hasta nosotros los más amargados por la vida, es un día que vamos disfrutando, que desde que se va acercando nos vamos sintiendo llenos de alegría, los himnos empiezan a ser bastante festivos desde Adviento, aunque es algo que no entiendo, ¿verdad? Porque cantamos Alégrate hoy Israel, así con una cara de serios, muy interesante, ¿no? Pero, sin embargo, pues el templo se adorna, las calles también se sienten de otra manera y es un culto lleno de emoción, ¿no? Y bueno, no podemos negar ninguno de los aquí presentes que la Navidad es uno de los tiempos más bonitos y la Nochebuena uno de los momentos más intensos de los que podemos gozar como seres humanos. Nos preparamos para la celebración siempre con mucho entusiasmo, son tiempos que vivimos con mucha alegría y sobre todo pues es un tiempo que vivimos con esperanza. Debido a su importancia y a su trascendencia, nunca estará de más reflexionar sobre su significado y su alcance. Si bien es cierto que estamos contentos porque además pasan muchas cosas, nos vemos rodeados de familiares que no siempre podemos ver, hay regalos, hay mucha comida y nos vemos muy contentos, pero nosotros como creyentes no está de más, ¿verdad?, que hagamos un alto en el camino, hagamos un alto en las celebraciones para poder reflexionar acerca del significado y alcance de este día. Y bueno, esta breve reflexión tendrá 3 momentos. En el primero hablaremos de lo propicio de la Navidad, en el segundo hablaremos de algunos posibles significados de esta celebración y por último de los alcances que nos comprometen como creyentes. Y bueno, en este sentido, lo primero que quisiera que reflexionáramos juntos
es hablar justo de la Navidad como un tiempo propicio, ¿no? La Navidad, no podemos negar ni ustedes ni yo que es un tiempo como favorable para muchas cosas, especialmente, por un lado, para expresar los sentimientos más nobles y hacer los propósitos más sublimes, ¿no? Es precisamente en este tiempo en que la alegría como que se expresa con mucha más naturalidad que en otros momentos del año, ¿no? Nos llenan de alegría los encuentros planeados, los encuentros inesperados, nos alegramos también por las alegrías y los gozos de otros. Es como que ese tiempo donde tocamos la felicidad y no quisiéramos que se fuera nunca más. Junto a los buenos momentos también, no faltan en este tiempo los buenos propósitos, el ambiente que se respira, el buen ejemplo de muchas personas, así como el deseo natural que todos y todas tenemos de vivir de manera más adecuada. Como que todo esto se conjuga haciendo propósitos buenos y duraderos, que en su conjunto, todo esto de lo que acabo de hablar, genera un ambiente de auténtica esperanza. Y es que junto a estos sentimientos nobles, existen por otro lado también situaciones contrarias a la alegría navideña. También tenemos que ser honestos y tenemos que reflexionar en ello. Constatamos también que existen personas o que existen grupos que no pueden, aunque quieran, alegrarse del mismo modo que los demás. Muchas veces a causa de la pobreza, a causa de la injusticia, a causa de la violencia, otras, las menos, quizá porque no tienen las mismas razones que el resto para buscar la auténtica felicidad. Incluso también es una fecha que para algunos es causa de cierto desánimo. Y otra cosa que es causa de cierto desánimo es la ligereza con la que muchos que dicen querer ser felices hacen sus propósitos. Como que el ambiente de repente se conjuga y todos estamos muy contentos y demás y hacemos propósitos súper nobles, pero que con el transcurso de la noche se van disipando y se van perdiendo. Debemos reconocer que muchos propósitos que se harán en este tiempo, al depender más del ambiente que de la convicción y de alguna presión externa que de la decisión personal, terminarán siendo más buenos deseos que proyectos auténticos y que van a perecer con la misma superficialidad con la que surgieron, incluso antes de que comience el año nuevo. En fin, la Navidad evidencia lo mejor que tiene el ser humano, así como también evidencia las situaciones más difíciles o las actitudes más contradictorias que poseemos las personas. De ahí, hermanos y hermanas, de donde yo veo la necesidad de acudir a algunas de las convicciones que nos presentan los relatos del nacimiento de Jesús, contenidos en los evangelios según San Marcos y según San Lucas. Y es que, independientemente de todo esto, es una fecha llena de significado. Los relatos de los evangelios que nos presentan el nacimiento de Jesús, lejos de ser narraciones, cuentos o historias simples y superficiales, son narraciones que reflejan las reflexiones y experiencias profundas de muchos de nuestros primeros hermanos en la fe. Aquellos hombres y mujeres estaban convencidos de que el nacimiento de Jesús implicaba una serie de convicciones que le daban un nuevo sentido a la vida de las personas. Vamos a ver alguna de ellas. Primera, el recién nacido es el auténtico Salvador que trae la paz verdadera. Hemos leído hoy el relato del nacimiento de Jesús en el Evangelio según San Lucas, y este Evangelio hace una particular mención del edicto de César Augusto. Y no es nada inocente, ¿verdad?, que a Lucas se le haya ocurrido hablar de este edicto. Recordemos que en tiempos de Augusto, suprema autoridad del Imperio Romano, se habían multiplicado las inscripciones que lo proclamaban a él como Salvador del mundo y que también lo proclamaban Dios. Ante esta pretensión, Lucas deja claro que el verdadero Salvador ha llegado. Así es presentado Jesús por el ángel a los pastores. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. De hecho, hermanos y hermanas, existía también la idea de que con el César había llegado la paz. De hecho, recordemos que él mismo había mandado erigir y consagrar en la ciudad de Roma, exactamente en el Campo Marcio, un altar a la paz augusta, es decir, un altar a su propia paz. Sin embargo, ante una paz impuesta por el dominio, impuesta por la guerra por parte del emperador, Lucas anuncia la verdadera paz que trae Jesús. Más aún,
el Evangelio deja claro que está por venir a causa del nacimiento de Jesús algo que afecta a todos. Según el Evangelio, tiene que ser una alegría sin excepciones. Segundo, hermanos y hermanas, Jesús nace en la sencillez. Jesús el Salvador, que trae la paz auténtica, no podía nacer de otro modo. No podía nacer de otro modo más que en la sencillez. En 3 ocasiones se menciona el modo en que es presentado Jesús. Así se dice que María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué? Porque no tenían sitio en el albergue. Después, el ángel le dice a los pastores que la señal sería encontrar a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y después, cuando los pastores van a Belén, se dice que encontraron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Desde lo anterior, hermanos y hermanas, podríamos decir que de acuerdo con el Evangelio según San Lucas, Jesús entra en la vida de las personas para que no haya más dominios de unos sobre otros. Él es el único Señor. Él es el único Mesías. Además, con el nacimiento de Jesús, llega la auténtica paz, llega la auténtica y la única y verdadera posibilidad de ser felices, de vivir en armonía. Por esto, hermanos y hermanas, el nacimiento de Jesús es presentado de manera sencilla y profunda. Hermanos y hermanas, no es necesariamente lo grandioso, no es necesariamente lo espectacular lo que cambia la historia, sino lo profundo, lo que hace avanzar la vida. Y lo que hace avanzar la vida, hermanos y hermanas, no es la espectacularidad, sino la gratuidad. A veces como seres humanos estamos acostumbrados a que los grandes eventos tengan que pasar así como con grandes dimensiones, ¿no? Así casi esperamos cohetes y fanfarrias. De hecho, ya no sé cuándo, pero hace un domingo, 2 domingos que me hicieron el favor de invitarme a reflexionar en el 3º o 4º domingo de Adviento, estoy perdida. Les decía, no sé si hay alguien aquí que haya venido ese domingo, ¿no? Pero yo les decía que para mí, por más extraño que parezca, a mí me gusta siempre hablar del Evangelio y sobre todo del reino de Dios como el mundo de lo absurdo, como el mundo de aquello que es al revés a todo lo que nosotros nos imaginamos. Y me encanta esa figura, aunque a muchos no les guste esta palabra de lo absurdo, pero el reino de los cielos es así, es el mundo de lo absurdo, es todo lo contrario a lo que esperamos. Y la primer saboreada que tenemos de ese reino es el nacimiento de Jesús, ¿no? Mientras seguramente todos esperaban que el niño naciera en un gran palacio lleno de fanfarrias, que lo visitaran las personas más importantes, ¿no? Según los relatos nace ahí medio abandonado, ¿no? Y ahorita vamos a hablar incluso de que las personas que lo visitan son las personas menos esperadas, ¿no? Hermanos y hermanas, lo grandioso no es lo que cambia la historia, es lo profundo, no es lo espectacular, sino lo gratuito. Además, hermanos y hermanas, el Evangelio precisa que el nacimiento de Jesús es una invitación clara a evitar las exclusiones. No es casualidad, hermanos y hermanas, que el Evangelio insista en que los primeros destinatarios y portavoces son los más excluidos. No desea afirmar que los pastores fueran buenos, más bien que tenían necesidad de ser integradas a la comunidad en este nuevo tiempo iniciado por el nacimiento de Jesús. Estos elementos que hemos señalado encajan perfectamente con las consecuencias de la presencia del Hijo de Dios entre nosotros, la atracción de los lejanos y la inclusión de los despreciados. Y es que el recién nacido, hermanos, atrae a los lejanos. En los nacimientos que nosotros vemos, yo no sé si pongan en su casa, pero sí los hemos visto, ¿no? En los nacimientos nunca falta como que un lugar para 3 personajes que rondan entre lo misterioso, lo extraño y lo simpático, los famosos magos, ¿no? Y es precisamente a estos personajes a los que, según el Evangelio de Mateo, se les manifiesta el recién nacido en primer lugar, especificando que eran magos. Aquellos hombres que describe el Evangelio como magos, bien habían podido estar relacionados realmente con la magia o con la astrología, incluso, hermanos y hermanas, con la hechicería. Esto significaría, entre otras cosas, que era gente extraña. Incluso, desde la perspectiva judía, eran personas malas. Pero además, el Evangelio, si eso no fuera suficiente, el Evangelio afirma que venían de Oriente, ¿no?
Esta indicación refiere a que es tan imprecisa que puede referir a que venían de un lugar lejano. Es decir, aquellos hombres no solo eran personas extrañas y consideradas malas, sino que además venían de tierras lejanas y por tanto podían ser considerados impuros y despreciables de acuerdo a las maneras de pensar de aquel tiempo. Pues es precisamente a estos personajes que el recién nacido se les manifiesta, para dar a entender que el nacimiento de Jesús atrae a los lejanos y acerca a los extraños, rompiendo con cualquier tipo de discriminación. De ahí, hermanos y hermanas, que el Evangelio no escatima en la descripción de estos personajes. De hecho, en contraste de Herodes, los magos buscan ir por sí mismos, mientras que el rey tiene que consultar a los sumos sacerdotes y a los escribas e incluso a los magos. Es interesante también constatar el contraste entre la alegría de los magos y el nerviosismo que se percibe en Herodes y en toda la gente de Jerusalén. Pero sobre todo, es muy importante constatar que si bien el rey Herodes tenía más información sobre quién era Jesús, a diferencia de los magos, no por eso tenía mayor disponibilidad para postrarse ante él como aquellos personajes venidos de tierras lejanas. El Evangelio expresa la disponibilidad de uso y la terquedad de otro, afirmando que mientras los magos buscan a Jesús para adorarle, Herodes lo quiere encontrar para deshacerse de él, matándolo. Sí, vamos siguiendo este hilo y vemos también que el recién nacido es aquel que acoge a los excluidos. Otros personajes simpáticos por naturaleza que aparecen en estos nacimientos son sin duda los pastores. Estos, con su inocencia, con su sencillez, atraen la mirada de pequeños y grandes. De acuerdo con el Evangelio de Lucas, el recién nacido se les presentó primeramente a unos pastores. Es importante, hermanos y hermanas, decir que los pastores eran los representantes natos de las clases marginadas. Nosotros como que a veces tenemos como en el imaginario popular a los pastores así como en un altar. No estoy hablando de los pastores ordenados de nuestras iglesias, estoy hablando de los pastores del relato, ¿vale? Pero como que siempre los tenemos así en una imagen muy romántica, ¿no? Pero no, los pastores eran los representantes de las clases marginadas. De hecho, se equiparaban a los recaudadores y publicanos. Eran ladrones por obligación y por profesión. De hecho, por ser considerados como embusteros, no podían ser testigos en ningún juicio. Además, no sé si ustedes lo sepan, pero los pastores no cobraban salario por su trabajo. No era un trabajo pagado. De hecho, recibían una especie de manutención a cambio de cuidar el ganado, lo cual les daba la obligación de reponer a sus amos cualquier pérdida de ganado. ¿Y cómo creen que lo reponían? Pues robándose el ganado de otros, ¿no? Por eso todos los pastores eran considerados gente detestable, eran gente dignos de desconfianza y eran por esta causa lo más bajo de la sociedad. Pues según Lucas, son a estas personas marginadas y despreciadas, son los primeros destinatarios de la noticia del nacimiento de Jesús. A ellos el ángel les pide que no tengan miedo, porque les anuncia una gran alegría que será para todo el pueblo. Son estas personas despreciables y despreciadas las primeras en darse cuenta de que un nuevo tiempo ha iniciado. Ellos fueron capaces de aceptar y después de reconocer esa sencilla señal que les había dado el ángel, un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Reconocían la grandeza, esa grandeza inmensa en la sencillez precisa. Desde el comienzo, hermanos y hermanas, el Evangelio quiere dar a entender en la figura de los pastores un modelo de quien reconoce al Mesías. Es el modelo de aquellos que pueden ver la grandeza en lo sencillo de las acciones, que pueden ver a Dios en la sencillez de un pequeño. Dice el Evangelio que se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto. Ahora, todo esto es muy bonito, hermanos, y nos hace pensar en cómo desde el nacimiento de Jesús empezamos a ver toda esa proyección de cómo va a ser su reino de lo inesperado, este reino del mundo al revés. Pero esto tiene que tener un alcance para ustedes y para mí como creyentes, como hombres y mujeres de fe. Y es que sabemos que en una fecha como hoy, la alegría no cesa, los propósitos no merman y que en este tiempo todo esto vale la pena. Sin embargo, hermanas y hermanas,
desde la perspectiva de la fe, es de fundamental importancia preguntarnos por el sentido y el alcance de ese tiempo navideño. Hermanos y hermanas, yo les quiero invitar hoy en esta tarde a que celebremos la Navidad reconociendo que el recién nacido Jesucristo es el Salvador que trae la paz auténtica. Va siendo momento de dejar de buscar la paz en otros lugares. Que dejemos de buscar la paz en aquellos que proclaman ser los dueños de la paz, como el caso de Augusto en este relato. Celebremos la Navidad reconociendo que es en este recién nacido en Jesucristo donde podemos encontrar la paz auténtica. Y que esta convicción nos ayude, hermanos y hermanas, por un lado, a confirmar la convicción de que salvarse no implica escaparse de algo, no implica escaparse sino involucrarse generosamente en la transformación de nuestro entorno y de nosotros mismos. Por otro lado, hermanos y hermanas, convenzámonos de que nunca como ahora ha sido tan urgente que la Navidad nos comprometa a ustedes y a mí en la construcción de la paz. Vivamos la Navidad convencidos de que Dios se manifiesta en lo sencillo, en lo cotidiano, y ahí está lo profundo. Dejemos de pensar que lo profundo está en lo espectacular. Dejemos de pensar que lo que vale la pena es lo que está lleno de fanfarrias y de cohetes y de todo, o de mercadotecnia diríamos hoy. Reconozcamos que lo profundo está en lo sencillo, en lo cotidiano, y que esta convicción, hermanos y hermanas, nos aliente a buscar y a construir relaciones donde la profundidad y no la superficialidad sea lo que nos conduzca. En las que no sacrifiquemos lo cotidiano, que es lo real, por aquello virtual. Animémonos a vivir la Navidad con la esperanza y la exigencia de ser más hermanos, de hacernos más cercanos los unos con los otros, que nunca olvidemos que la Navidad acerca al lejano, hermana con el extraño e incluye al despreciado. Que no se nos olvide, hermanos, no nos atrevamos a olvidar que los primeros destinatarios del mensaje de Jesús no fueron ni los ricos, ni los poderosos, ni los buenos, ni los sanos, ni los religiosos. Fueron los más desprotegidos, los marginados, los más odiados por la sociedad. Si eso, hermanos, no nos invita a acercarnos más los unos con los otros, estamos en un serio problema. Que el feliz Navidad que vamos a decir durante todo el día, que el feliz Navidad que va a surgir de nuestras bocas esté enraizado en nuestro corazón y que esté conectado con todas nuestras capacidades para que la felicidad auténtica se haga presente a través de todos y cada uno y cada una de nosotros y nosotras. Hermanos, que realmente no vayamos de manera superficial deseándonos feliz Navidad, sino que cada abrazo que ustedes den hoy, cada buen deseo, cada propósito que hagan, esté realmente enraizado en el niño del pesebre. Hoy, hermanos, independientemente de nuestros dolores, de nuestras tristezas, de nuestras ausencias, de nuestras carencias, démonos el permiso de ser felices. Y hay una frase de San Agustín que me encanta y creo que esa es la razón por la que hoy debemos ser felices ustedes y yo. Y es que hoy la tierra es cielo, decía San Agustín. Hoy la tierra es cielo. Voy a terminar justamente con una brevísima frase de San Agustín para que sigamos pensando en estas contradicciones que hay en el nacimiento de Jesús. Jesús yace en el pesebre, pero lleva las riendas del gobierno del mundo. Toma el pecho, pero alimenta a los ángeles. Está envuelto en pañales, pero nos viste a nosotros de inmortalidad. Aún está mamando y lo adoran. No halló lugar en la posada y él fabrica templos suyos en los corazones de los creyentes. Para que se hiciera fuerte la debilidad, se hizo débil la fortaleza. Así encendamos nuestra caridad para que lleguemos a su eternidad. Hermanos y hermanas, no queda más que desear feliz Nochebuena, Navidad. De verdad, hermanos, mi más profundo deseo es que todos hoy encuentren en la convivencia con sus familiares el rostro de Dios. Hace rato el hermano Olimpo me hacía una broma y hasta ahorita me hizo sentido. Acabo de entender el chiste, hermano, lo tengo que confesar. Pero tiene toda la razón, ¿no? Estábamos platicando aquí, saludándonos y sonó su teléfono. Y entonces yo en modo de broma le dije, hermano, ya apague eso, ¿no? Estamos en el templo. Y él de broma, bueno, me contestó, es que me está llamando Dios. Le digo, hermano, a Dios le cae gordo el celular, no empiece, por favor. Y me contestó así, cachetadón, así, ¿no? Me dice, pues, ¿qué no creemos que Dios está en todas las personas?
Entonces sí me está hablando Dios y yo me subí como niño regañado al presbiterio, ¿no? Pero hermanos, que hoy esa sea nuestra alegría, que hoy al darle un abrazo al hermano, a la hermana, a su tío, a su primo, tenga usted vitacilina, ¿no? Cada que digamos feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que demos un abrazo, que de verdad, hermanos, en nuestro corazón esté la convicción del niño del pesebre, que estemos llenos de todo aquello que hemos aprendido durante 4 domingos, que estemos llenos de búsqueda de paz, de justicia, de solidaridad, de amor. Y en verdad, hermanos, pase lo que pase, tenga usted el dolor y la carencia que pueda tener hoy en estas fechas. Le puede hacer falta lo que le haga falta, hermanos. Dense el permiso hoy de ser felices, porque hoy la tierra es cielo, porque hoy lo divino se volvió terreno y se volvió cotidiano para que ustedes y yo pudiéramos hoy celebrar este día. Oremos. Señor Dios, te damos muchas gracias porque como año tras año nos permites reunirnos hoy en torno a celebrar el nacimiento de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque aunque a veces lo cotidiano, a veces lo común, a veces esta situación de que año tras año celebramos la Navidad, a veces, Señor, la distracción de los encuentros, de los regalos, de la cena, de las alegrías, nos desvían un poco de recordar que nos reunimos en torno de un acontecimiento único. Te damos gracias porque hoy nos permites recordarlo y reflexionarlo, porque hoy nos permites voltear al niño del pesebre y ver en esa humildad, en esa sencillez, en esa simpleza, el más grande acto de amor que ha existido, Señor. Te damos gracias porque podemos voltear a ver a este pequeño del pesebre y podemos ver en él el inicio de todo tu proyecto. Podemos ver en él un pequeño resumen de todo lo que tú quieres para nosotros, para nosotras. Porque en ese pequeño niño del pesebre vemos la acogida de tu reino. Vemos cómo tú acoges al desamparado, al excluido, aquellos que a nosotros a veces nos parece fácil rechazar. Pero permítenos, Señor, hoy al voltear a ver a ese pequeño niño, hermanarnos, voltearnos a ver, felicitarnos, alegrarnos, recordando que hoy la tierra es cielo, que lo fuerte se hizo humilde, que lo grande se hizo pequeño, para que nosotros pudiéramos recordarlo y pudiéramos vivir con auténtica paz, con auténtica felicidad, con auténtica solidaridad, buscando justicia, buscando paz. Señor, que al voltear al pesebre podamos ver tu rostro, que al voltear a ver a nuestros hermanos y felicitarlos, podamos ver el rostro del niño del pesebre. Pero sobre todo, Señor, que no perdamos el sentido de esta celebración, que vayamos por la vida encontrando en lo sencillo, en lo cotidiano, la grandeza de tu amor para con nosotros. Gracias por este día lleno de alegría. Permítenos ser más hermanos, permítenos ser más humildes, más sencillos, pero sobre todo a reconocer todo lo que estamos celebrando en este día. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos has permitido reunirnos aquí y te pedimos que al salir de este santuario realmente salgamos convencidos de que tú has hablado a nosotros. Haznos sensibles a tu voz para que nos sigas hablando en lo sencillo y en lo cotidiano. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias a Dios por